principales de hoy, o temas, porque vamos a hablar de dos personajes históricos, a cuál más importante. Para ello tenemos aquí a nuestro amigo José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci y Cristóbal Colón. Voy a leerte, porque creo que es imposible saberlo de memoria, todas las cosas que hizo en su vida Leonardo da Vinci. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Justamente, era un genio, el genio del Renacimiento. Fíjate que lo más desconocido de él, quizás, de toda esa pléyade de características de su vida, es que era un gran músico. Él era un gran músico. Sin embargo, tiene una particularidad, que no tenía formación académica en nada. Él no estudió, él no recibe... Autodidacta. Sí, él no recibe una educación al uso, es decir, sus padres no lo llevan al colegio. Sin embargo, él, con 30 años, es cuando aprende matemáticas y cuando aprende algo de latín y botánica. Y a partir de ahí se empieza a interesar por otras cosas. Era un gran matemático, como gran arquitecto que era, para calcular determinados pesos y demás, obviamente te hace falta las matemáticas. Era un gran matemático. Pero sin embargo, Leonardo da Vinci, hay que decir que el equivalente hoy en coeficiente intelectual sería de 220. Es decir, se saldría de escala, claro, teniendo en cuenta que Einstein tenía un 187 de coeficiente intelectual, es decir, sería un señor muy inteligente, pero que se creó a sí mismo, es decir, él mismo fue tocando materia, investigando, y cuando se dio cuenta, pues realmente tenía unas inquietudes que eran tremendas. Tan solo nos han quedado 20 obras pictóricas suyas, porque el resto, sinceramente, como hacía experimentos, mezclaba ácido, mezclaba acuarela, pues no han durado, se han venido abajo. Sin embargo, las obras que nos han quedado son absolutamente demoledoras, en el sentido que, fíjate, hoy una de las piezas pictóricas más importantes del mundo, que no, para mí no es la más importante de él, ahora si quiere hablamos de todo ello, es la Gioconda. La Gioconda ha inspirado libros, ha inspirado películas, tiene misterio, y sin embargo no es el mejor de sus cuadros. Solamente pintando los labios, retocándolo de vez en cuando, porque evidentemente hacía otras cosas, ¿no? Se tiró 10 años. 10 años. Se dice que le llevó el mismo tiempo a hacer la Gioconda que a Miguel Ángel a hacer todo el techo. Sí, de la Capilla Sixtina. Efectivamente. Coinciden tres grandes genios en la época. Uno era Miguel Ángel, que era escultor y pintor. Otro era Rafael Sanzio de Urbino, Rafael, que sería pintor básicamente, además muy amparado por Bramante, por Brunelleschi, es decir, tenía grandes padrinos, sin quitarle méritos evidentemente a su pintura, y luego estaba el bueno, en este caso, de Leonardo da Vinci. Había otros grandes genios en la época, pero ellos tres eclipsan toda una época. Todo lo que es el Renacimiento, ellos lo copan. Tienes que tener en cuenta que estamos en una época, tanto para Leonardo da Vinci como para Cristóbal Colón, que nacieron casi a la par. Uno nace en 1451 y el otro nace en 1452. Viven una época de esplendor, de descubrimiento, de arte, el renacer. Al fin y al cabo, el Renacimiento era el renacer de la cultura. Claro. Veníamos de una época oscura, de una época que había sido toda la parte del románico, el miedo del pasar del año 999 al año 1000. La gente se relajó, el fin del mundo viene en ese paso, ¿no? En el año 1000, como no vamos a vivir, ahí te queda. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega el año 1000 y la vida sigue, claro, hay un resurgir. Un resurgir ya no es oscuridad, ya es luz, luminosidad, movimiento. El románico es muy erático, el Renacimiento las esculturas tienen mucho movimiento. Ahí destaca Miguel Ángel sobre todo. Miguel Ángel, sus pinturas, que eran masas musculares, pero sobre todo su escultura. La escultura es dulzura por completo. Tienes el Moisés con esa garra, con esa fuerza. Tienes el David de Miguel Ángel, proporciones ideales, y tienes la dulzura en lo que es la piedad, que se puede ver en el Vaticano. Claro. Y fíjate que son obras incompletas, muchas de ellas. Pero Leonardo era un genio. Leonardo, en ese sentido, él, hay que decir que su nombre no era Leonardo da Vinci,
Correcto. Da Vinci solamente era la proveniencia, él venía de Vinci, de una localidad cercana a lo que era Florencia, y él realmente era Leonardo di Antonio o Del Piero di Antonio. Bueno, era normal en la época. En muchas ocasiones él tampoco firmaba sus cuadros, sino que simplemente le hacía un símbolo, que es muy curioso, porque si nos paramos a ver, por ejemplo, todo lo que es esa gran obra que está en el refectorio de Santa María de la Gracia en Florencia, en los Sforza, allí lo que vas a ver es que la Última Cena lo que tiene en ambos lados de la mesa 2 nudos. Esa es la firma de Leonardo. La firma es el nudo a la manera de Vinci. No está firmado, evidentemente, pero sabes que es él. No hay excusa. Claro. Y te quedas muy sorprendido con todo lo que es su obra. Hay muchísimos cuadros que, bueno, ahora hablaremos de los más icónicos, pero muchos que se le atribuyen y sin embargo no se sabe a ciencia cierta que fueran de él. Leonardo, ¿cómo se cría? ¿Cómo era su familia? Bueno, él, pese a que su padre biológico no sería luego el esposo de su madre, sí era un rico terrateniente. Él era un terrateniente y también tenía temas comerciales, políticos, era adinerado, obviamente. Su madre era campesina, pero cuando ella da a luz a Leonardo, él pasa a vivir a una de las propiedades de su padre biológico. Ahí se cría, como te comentaba, en un principio, bueno, pues él no tiene educación, en el sentido de que no va a un colegio propiamente dicho, sino que ayudaba en las tareas, se iba viendo una cosa, otra, le gustaba mucho observar, se pegaba observando el vuelo de las aves, se podía tirar tardes y tardes, luego queda demostrado con sus famosos textos, los manuscritos, donde tiene ya no solo dibujos de máquinas voladoras, sino que él lo que dibuja son pájaros, más de 500 dibujos de aves que tiene. Es decir, tenía un conocimiento de lo que eran las alas de las aves, que era tremenda. Una infancia que se puede considerar relativamente feliz, al amparo evidentemente de muchas epidemias que por la época había, claro, pero él estaba relativamente al margen de todo ello, y como tenía ciertas cualidades, pues a los 15 años entra en el taller de Andrea Verrocchio. Verrocchio es uno de los grandes artistas también del Renacimiento. Está Verrocchio, Tintoretto, que eran, les llaman la segunda línea, porque delante estaban ese trío, esos 3 grandes maestros, pero vamos, que Verrocchio era uno de los grandes también de la época. Y a él, y en su taller, se debe que haya evolucionado y evolucionara su pintura. Tenía grandes peleas con él, porque como te he comentado, le gustaba hacer experimentos. Entonces él mezclaba pintura, mezclaba textura, hacía obras impresionantes, pero las obras se caían, no tenía adherencia a la superficie. Entonces, claro, se quedaban todos muy sorprendidos con Leonardo. Él fue capaz de inventar, por ejemplo, el cañón, el carro de combate, el helicóptero, el ala delta, ovnis. Cuando te digo ovnis, era porque eran artilugios voladores con forma circular, que eso no hubiera volado en la vida, pero que él ya se encargó de visionarla de alguna forma. Él ya la tenía en su cabeza y sabía que de alguna forma aquello, más tarde o más temprano, si caía en manos de alguien que tuviera la técnica suficiente en un futuro, fíjate hasta dónde voy, porque era cuestión de empuje, aquello volaría. Y realmente hoy día se ha descubierto que efectivamente con el tiempo hizo que, por ejemplo, el autogiro desde la Cierva se basará en bocetos preliminares del propio Leonardo. La diferencia, pues que en el siglo XV no había motores, ni había una fuerza que pudiera hacer girar una hélice a la suficiente velocidad como para elevar algo. Sin embargo, eran bocetos y son bocetos que son muy exactos, muy perfectos, de forma que Leonardo se acaba convirtiendo en toda una referencia, perseguido, Él no queda libre tampoco de lo que era la Inquisición y estuvo varias veces, bueno, en el centro, en el ojo del huracán, entre otras cosas porque Leonardo, esto lo dejo por escrito, Leonardo dijo textualmente que le desagradaban las relaciones hombre-mujer.
Entonces él te indica un poco la tendencia sexual suya. Y claro, en la época estaban los oficiales de noche, una institución, vamos a llamarlo así, que se funda en el año 1432 y que eran la salvaguarda de la fe. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que todo lo que era una relación hombre-hombre estaba mal visto. Se consideraban algunos aspectos casi demoníacos. ¿Qué hacían? Que lo condenaban. Lo condenaban y a Leonardo los oficiales de noche lo denuncian y es llevado ante la Inquisición. El problema, bueno, pues que primero no había cargo contra él. No se le había visto con nadie, ni hombre ni mujer, con nadie. Y segundo, que tenía muy buenos amigos. Claro. Tenía gente muy poderosa. Date cuenta que, como te comentaba anteriormente, él llega a trabajar para los Sforza, que era una de las grandes familias del Renacimiento. Él tenía amistad con el rey de Francia y eran notables amistades que desde luego, o el propio Giocondo, es decir, el esposo de Lisa de Giocondo, la Mona Lisa posteriormente, que sería precisamente otra de las personas que a él lo iban a amparar. Es decir, era un individuo muy interesante, muy inteligente obviamente, pero que como hemos visto, él iba tocando diferentes artes y en todas las que tocaba hay que decir que lo hacía bien. Leonardo lo hacía tan bien, como tú dices, que su profesor, que lo has mencionado antes, Verrocchio, le supera rápidamente, tal es así que se dice que Verrocchio, mostrándole, o sea, cuando Leonardo le muestra, ¿no?, alguna de sus obras, decide dejar los pinceles y no volver a pintar, jamás. Jamás, no, decide no volver, él solamente daba clase porque vio que, bueno, también es que dio con Leonardo, claro, vio que aquel alumno lo había superado casi sin ningún esfuerzo. Y es muy curioso porque, fíjate, de él destacan una serie de obras, pocas, como te he comentado, porque entre otras cosas, pocas son las que se conservan, en comparación con otros grandes autores. Pero él tiene el Refectorio de Milán, en este caso Santa María de la Gracia, la Última Cena, Mona Lisa, la Virgen de la Roca, que tiene una historia que es también fabulosa. Tiene un autorretrato suyo, que también está considerado como una obra de arte. Tiene el Salvado, que era un busto también, que tiene también, encierra misterio. La Dama del Armiño, o la Dama del Bisón, como la queramos llamar, que también está ahí. Pero luego pocas obras más se les recuerdan. Muchos bocetos, muchos manuscritos, todas las obras tienen algo. La Virgen de las Rocas, por ejemplo, últimamente ha estado en muchos medios de comunicación porque al hacerle un barrido en infrarrojos y a nivel, en este caso, de rayos X, se ha descubierto lo que había debajo. Y esa obra a él le trae problemas porque pinta a sus tres protagonistas sin la típica aureola de santidad y va para un convento. Y claro, los monjes cuando le dijeron, mira, tienes que pintarle la aureola, él se niega. De hecho, si te fijas, en la Última Cena no hay tampoco ninguna aureola. Él se negaba, no es que no fuera religioso, pero entendía la religión a su forma, que es diferente a tener que pintar obligatoriamente de algún santo o algo porque lo marcaba la época. Entonces, a él le piden que volviera, en este caso, a pintar las aureolas y no lo pinta, lo que le hace es pintar un cuadro nuevo. Y muy parecido. Claro, y la Virgen de las Rocas, muy gracioso, porque él se quedó, o se salió con la suya de no pintarles esa aureola. Y luego se dice que es un cuadro también enigmático porque establecería la relación como hermanos de Jesús de Nazaret y de San Juan, porque los retratas de tú a tú y casi con la misma edad, y el personaje central, la Virgen María. Entonces crea cierta controversia, porque evidentemente San Juan era hijo de Ana, y él era hijo, en este caso, Virgen María y autoridad celestial, vamos a llamarlo de esa forma, con lo que generaba muchos problemas, muchas disputas. Se dice también del bueno de Leonardo que él es el que inspira la sábana santa. Eso es un error grave, ¿no? Porque entre otras cosas Leonardo da Vinci no había nacido. Si tenemos en cuenta la edad de la sábana santa según el carbono 14, claro,
Leonardo no había nacido, Leonardo nace en 1452 y la Sábana Santa más cercano a su tiempo es 1390, es decir, le faltaban 60 años para nacer, Claro. se escapa. Pero sí es verdad que luego nos vamos a encontrar con otros misterios, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, con el cuadro de la Última Cena, que es muy llamativo. Ahora lo vamos a analizar, Sí, el cuadro. Volvemos a la Virgen de la Roca, que estabas mencionando que le habían hecho una serie de rayos X y aparece Sí. debajo, creo que es un perro. Sí, efectivamente. El perro tiene una simbología siempre, el perro es la fidelidad. Siempre un cuadro trata de simbolizar algo, trata de darte un mensaje. No todos, pero la mayoría. Y el perro simbolizaba eso, el perro luego lo elimina. Él no lo elimina, deja nada más que a los personajes principales. Además, si nos fijamos en la disposición del cuadro, es triangular. Es un triángulo, perfecto. Los dos niños son dos vértices y en el vértice central la Virgen María. Una formación típica, pero que él ingeniosamente, fíjate, él decía que su pintura no era comprendida, hasta cierto punto es verdad, porque él no le pinta la aureola. Sin embargo, la formación triangular, independientemente del significado que tiene en la composición artística, lo que significaba era la Trinidad. Aunque no estuviera ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, simplemente Es un símbolo. María y el niño, ¿no? y su primo. Pero él lo pinta de esa forma y no lo supieron entender, no lo supieron ver. Luego, él en ese mismo cuadro ya empieza a hacer prácticas con el típico esfumato leonardesco. Sí, el fondo que uno no sabe si está borroso, si es que lo ha pintado así queriendo, lo pintaba queriendo. Lo pintaba borroso. ¿Por qué? Porque eso hacía que al no verse claramente lo que había en segundo plano, tú centraras tu vista en un primer plano. Los cuadros, la mayoría de los cuadros tienen líneas de fuga. Claro. La línea de fuga es por donde el ojo le crea la profundidad. Si vemos, por ejemplo, los cuadros de Rafael Sanzio de Urbino, todos tienen un punto de fuga, que es a donde se te va la vista. Bueno, pues él en muchos cuadros carece de eso. ¿Cómo lo soluciona? Metiendo el efecto del esfumato leonardesco y dejando las imágenes en primer plano. Y lo consigue, la verdad es que era un genio. Era un genio, hemos hablado antes de, digamos, a todas las cosas que se dedicó, a todas las cosas que hizo. Podríamos decir que como pintor destacó muchísimo. Hemos hablado ya de la Virgen de la Roca y de estas dos obras que hace, que son muy similares. Vamos a dejar la Gioconda para analizarla después, pero la Última Cena, un cuadro que también da pie a Dan Brown para hacer el Código da Vinci, ¿no? Que todos, si no hemos visto la película, hemos leído el libro, ¿no? ¿Qué hay de curioso en ese cuadro? Ese cuadro tiene un programa, él solo, porque desde principio a fin hay anécdotas, hay leyendas, hay simbología. Lo primero es que no vas a encontrar en el cuadro, en el fresco, una copa de vino. Si es la Última Cena, el pan y el vino tienen que estar presentes, porque es la consagración, entre otras cosas, es la última cena de ese Jueves Santo antes de que lo capturaran y procedieran a lo que es su juicio rápido, que se llamaría hoy, ¿no? Pero no hay una copa de vino, por tanto no hay un cáliz. En la mesa no hay un cáliz. Eso llama la atención. Segundo, ninguno de los personajes tiene aureola de santidad tampoco. Ahí estamos viendo la imagen. Se niega, en este caso se niega a pintarlo. Él no pinta aureola, él dice que es la Última Cena y que se sabe quiénes son sus protagonistas. De hecho, si nos fijamos, si te fijas en la figura central, es Jesús de Nazaret y detrás suya ha pintado una galería en 3D con 3 ventanas. La ventana del centro es la línea de fuga, es lo que comentábamos antes. Por desgracia, si vemos que al resto de personajes se le ven los pies, pero al central, que es Jesús de Nazaret, no. Eso fue porque a uno de los esforzas quiso hacerle una puerta a la entrada de ese refectorio y rompieron parte del fresco. El fresco, que ahí donde lo ves, mide 8 metros de largo. 8 metros de largo por 4 de ancho. Es muy curioso porque aquí vamos a empezar ya a hacer la lectura. Los 12 apóstoles y Jesús de Nazaret, y todos tienen algo. Hay un salero en la mesa, el salero no se ve, está volcado. La sal, cuando se volcaba, significaba mala suerte. Y, de hecho, lo pinta así, queriendo indicar el propio Leonardo la suerte que iba a correr Jesús de Nazaret después de aquella noche. El propio
Jesús de Nazaret tiene una gran controversia en este cuadro, porque aunque aparece un tanto despintado con el paso del tiempo, sus colores son complementarios con los del compañero que tiene a mano derecha, que sería San Juan. Dice eso, te iba a decir, dices Claro. compañero porque gente dice que es San Juan, o también otra de las teorías que sería María Magdalena. Que tiene más visos de realidad. ¿Por qué? Porque los colores son complementarios. Jesús de Nazaret viste túnica roja, manto azul celeste, y San Juan viste celeste con manto rojo. El color complementario hacen una única persona. Luego se desconfía, sí, no iba a usar desconfiar, pero sí, se desconfía que sea el propio San Juan. ¿Sabes por qué? Porque todos los miembros de esa mesa tienen barba y facciones duras, menos ese San Juan que tiene, bueno, no tiene barba y las facciones son muy blandas, son casi redondas, como se pintaría una mujer. Es más, los expertos en arte dicen que o bien es un componente andrógino, es decir, sin sexo, o es asexuado, o es una mujer, pero tiene más viso de todo lo anterior antes que un hombre, con lo cual sería María Magdalena. Y hay un gesto muy curioso que comparte con quien está a la derecha de María Magdalena, que no es ni más ni menos que San Pedro, que le hace un símbolo alrededor de la garganta, del cuello, como amenazando. Es muy curioso, pero ahí está. Tiene una composición de 3 a 3. Cada grupo de personajes están en grupos de 3. Correcto. Y cada 3 personajes, bueno, hay que decir que ahí está Leonardo da Vinci pintado. Ahora lo vamos a contar, ahora lo vamos a Es contar. muy curioso, todo es muy Sí. curioso, e incluso, bueno, aparece San Judas con la típica bolsita de dinero, Claro. que es como se le solía, si no, no hay forma de identificarlo. Más detalles que tiene este cuadro, que son Muchísimo, o sea, yo diría que infinitos. el fondo que tiene, el fondo que se ve en esas ventanas, sería el mismo fondo que tiene la Gioconda, Ajá. y que se cree que pudiera ser un paisaje que se encuentra en Francia, en una zona que es muy curiosa porque es la zona de Rennes-le-Château. O si no la zona de Rennes-le-Château, la del Languedoc, una de dos. Entonces, claro, eso te lleva ya a entroncar con otros misterios, Rennes-le-Château, la propia Última Cena, Da Vinci. Ya uno va uniéndolo todo y nos lleva a ese código Da Vinci, que Claro. Dan Brown no escribió nada nuevo, ¿eh? Todo lo que escribió estaba ya inventado. Es decir, todo eso era conocido dentro del mundo del misterio. Pero sí es verdad que unió las partes de ese puzzle, que no quiere decir que el puzzle esté bien hecho, pero sí le dio, bueno, pues un argumento a un libro, un guión cinematográfico que evidentemente es bastante atractivo. No nos podemos negar. Atractivo, entretenido. Vamos de nuevo al cuadro porque se cree o se dice que Leonardo da Vinci está en él, Sí. que se autorretrató en él mismo, encarnando a uno de los apóstoles. También muy curioso porque se dice que le da la espalda a Jesús y por ello le está dando la espalda a la religión y a la religiosidad del cuadro. Entonces me parece también un dato muy llamativo y muy importante. Y sería, bueno, pues el segundo personaje empezando por la derecha. Exactamente. Estaría ahí, guarda mucha similitud con el Salvator Mundi, que se dice que es él. Guarda mucha similitud con esos autorretratos que hay en esos manuscritos del propio Leonardo, y se cree que es él. No es que él niegue lo que era Jesús de Nazaret, él negaba la religión que conocía en su tiempo, una religión que condenaba delitos que no tenían nada que ver con la fe. Los típicos herejes, la mayoría de las veces los condenaban, condenados por brujería. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, por ejemplo, en herboristería. El propio Leonardo conocía muy bien todos los secretos de las plantas, es decir, la herboristería. El propio Nostradamus, que todos van a coincidir más o menos por la misma fecha, conocía muy bien los secretos de la herboristería, es decir, y no por ello eran brujos, Claro. simplemente eran gente que sabía el poder de las plantas, que al fin y al cabo es en lo que se basa actualmente la farmacia moderna, es decir, ni más ni menos. Pero sí es verdad que ese personaje que tú comentabas es el propio autorretrato de él, que lo solía hacer. Él solía pintarse bastante. Las propias formas de la Gioconda
se cree que podían estar basadas en un modelo de su propia cabeza. Es decir, evidentemente simplemente lo que es el contorno, a partir de ahí va pintada la Gioconda, pero no deja de ser curioso. Y ese cuadro tiene una anécdota, a mí me fascina, porque cuando él empieza a pintarla, todos los artistas de la época, cuando tenían un cuadro multipersonaje, se basaban en muchas otras personas que tenían a su alrededor. Esto no es raro. El propio Miguel de Cervantes, cuando escribe El Quijote, ya tenía los personajes en mente de su paso por la cárcel de Sevilla. Y ya tenía la picaresca, si te fijas, andaluza. Bueno, pues eso era algo común. Miguel Ángel, cuando salía para inspirarse en las caras de la Capilla Sixtina, lo hacía yendo de bar en bar, de taberna en taberna. Él tenía eso justo. Y Leonardo lo hace primero, bueno, pues uno es él, y otro, que fue el primer personaje que pinta, es el personaje central, que es Jesús de Nazaret. Es el primero que pinta. Coge un chico, un modelo, muy atractivo, daba muy bien el perfil y lo pinta. Y empieza a seguir con otros personajes. En medio, pues iba pintando otras obras, iba desarrollando inventos, iba haciendo manuscritos. Pasa el tiempo y le toca hacer a Judas. Judas Iscariote. El Judas malo, estaba Judas Tadeo, que sí, siempre lo confundimos, y Judas Iscariote. Y acude desesperado a la cárcel. En la cárcel, bueno, pues pide a alguien, pide ver a los presos para ver quién podía ser el modelo. Y bueno, le enseña a un condenado a muerte. Habían pasado 3 años. Cuando ve al modelo, oye, me sirve. Lo pinta, ya tengo a mi Judas, y cuando se va a ir, a aquel modelo, aquel preso, le dice: maestro, ¿no me reconoce? Leonardo no lo reconoció. No, ¿quién eres? Yo fui la persona que usted eligió para ser de Jesús de Nazaret. Y se quedó impresionado por el tiempo, lo mal que puede llegar a tratar a una persona. En tan solo 3 años, aquellas facciones dulces, ideales casi, habían pasado a ser duras. El tiempo, al fin y al cabo, y la vida que habían hecho mella en aquel Judas Iscariote, en aquel Jesús de Nazaret. O sea que el Jesús de Nazaret de este fresco es el mismo que Judas Iscariote. Sí, señor, es el mismo. Así nos lo cuenta desde luego la leyenda. Curiosísimo. Un fresco que decías que mide 8 por 4 metros, es decir, algo muy grande, que choca totalmente cuando uno va al Louvre, voy a decir Louvre, ¿vale?, para que se nos entienda, a Francia. Muchísima seguridad, es que lo recuerdo muy bien. Llegas a aquella sala y ves a lo lejos, una sala que no hay absolutamente nada. No te puedes acercar menos de 10 metros. Ese cuadro, voy a decir pequeñito, porque sí, puede tener un tamaño muy pequeño. Así, una tabla. Y ves a la Gioconda, la Mona Lisa. Te puede llegar a defraudar. Conmigo ocurrió. O sea, yo cuando lo vi pensaba algo, no sé, más grande. Porque muchos amigos y yo mismo, que he estado allí, sales con una sensación rara. Sí. Porque un cuadro de esas características, primero era lo que te comentaba, la tienes que ver a una distancia de seguridad. Tiene un cristal por medio, hay muchísima otra seguridad. Y luego que la Gioconda eclipsa otras grandes obras de arte que tiene aquella sala, sobre todo a la espalda. Pero sí, es que es pequeña, que es una tabla. Cuando se nos habla del robo de la Gioconda, ¿no? Eso fue un señor que llegó, la dobló y se la llevó, no. No, porque es una tabla, es un trozo de madera en el que está hecho, es decir, eso no se puede doblar. Entonces, la Gioconda que siempre ha tenido el enigma, ¿no? Se está riendo, está seria, ¿qué le pasa a esta mujer? Realmente está sonriendo. Lo que pasa es que simplemente el esbozo de una sonrisa, nada más. En el cuadro tienes detrás todo lo que es el esfumato leonardesco. Ese esfumato leonardesco que justamente se corresponde con una zona que era donde antiguamente estaba la famosa tumba de Dios. Se le llama así porque es como la pinta Nicolás Poussin en su cuadro Los pintores de los pastores de Arcadia. Y justamente se corresponde con aquello. No quiere decir que sea, puede ser un paisaje simplemente, pero hay coincidencia con el Monte Carú. Luego te encuentras que la propia
Lisa de Giocondo, o Lisa Giornardini, que tarda, bueno, se dice que estuvo casi toda su vida pintando el cuadro. Es más, nunca lo da por concluido. Ni se lo da al Giocondo. De hecho, él cuando se exilia a Francia, o cuando es invitado a ir a Francia, se lleva el cuadro consigo. Es decir, el cuadro era su cuadro tótem, era un fetiche para él. A pesar de que esto suena muy raro, ¿no? Porque es un encargo que te van a pagar. Muy bien, además. Y, o sea, es extraño que tú nunca acabes entregando este cuadro, lo rehagas muchas veces. Lo lleves siempre contigo. Lo veían. Cuando él se va a Francia, en Italia hay que decir que bueno, oficialmente él marcha a Italia, de Italia a Francia, porque recibe una muy buena propuesta por parte de Francisco I, que fue el rey de Francia. Pero realmente él huye de Italia porque tenía la Inquisición tras de él. Ya habían tratado en un primer momento de encarcelarlo por sus gustos o afinidades sexuales, ahí no entramos. Le tratan también de buscar las cosquillas, porque entre otras cosas, sus cuadros, cuando representaba a muchos santos, él no les ponía ni aureola ni nada, se le consideraba irreverente, que no hereje, pero una irreverencia reiterada, claro, era molesta. Y él decide aceptar aquel encargo de la corte francesa, que se vivía muy bien, dicho sea de paso. Y él cuando llega allí, llega con el cuadro. Y cuando tenía ratos libres, que eran muchos, él pintaba, se dedicaba a pintarle, a retocarle los labios. Nunca los veía perfectos, a retocarle las cejas, las miradas, el pelo, es decir, todo. Y el cuadro jamás estuvo concluido. De hecho, poca gente lo sabe, tú sí lo has dado a conocer, que es una obra inconclusa. No se sabe qué más le iba a poner, porque cada día le iba sumando algo. El propio rey de Francia le quiso comprar una vez el cuadro y le dijo aquello de cuando la acabe. Y el rey de Francia le contestó: es que tengo la impresión que el cuadro no lo acabas a posta, porque es que no te quieres deshacer de él. Y era verdad, era así. Leonardo tenía esa facilidad para pintar, pero también para esquivar los encargos. Y luego, el Giocondo, que era el señor que le había encargado el cuadro, en muchas ocasiones le había dicho que le servía ya tal y como estaba, que estaba perfecto. Es más, la propia Gioconda estaba encantada. Claro. Porque además Leonardo da Vinci tenía una particularidad: no idealizaba cuando pintaba, que era algo muy normal en la época. Es decir, tú, por ejemplo, cuando ves una pintura del hechizado, el rey español, pues digamos que hay un esmero por parte del autor sevillano de pintarlo de una forma que tú digas, bueno, mira, bueno, no está mal, teniendo en cuenta todas las carencias, las vicisitudes que tenía el rey, ¿no? Pero no, él pinta más o menos como era la Gioconda. De hecho, la copia que se encuentra en el Museo del Prado, que también se considera una obra de arte, hay grandes similitudes entre las dos caras, con lo cual se cree que realmente respetaron las características o la fisonomía, en este caso, de la modelo original, que era la autora, que era, en este caso, la señora que se veía retratada y que era la esposa de Giocondo. Y que nunca recibió ese cuadro terminado. La sonrisa, de todas formas, no se puede negar que es algo extraño, porque si tú solamente ves la boca... Ocurre algo muy parecido aquí en Sevilla, tú bien lo sabes, con la Macarena. Sí, no se sabe si... Es algo también que tiene esa relación. En este caso, bueno, pues tú ves a la Macarena y no sabes bien si se está riendo. Claro, como son dolorosas, no sabes si es la mueca esta de dolor en el que aprietas los labios, o simplemente que normalmente la Rodana, que es a quien se le atribuye la imagen de la Macarena, pues al hacer una dolorosa se supone que no la va a hacer sonriendo, una expresión más seria, ¿verdad? Con la Gioconda pasa lo mismo. Tú no sabes, si solamente le ves los labios, no sabes decir qué está haciendo. Yo tengo ahora mismo una imagen de ella en uno de los monitores de acá y no sabría decir qué está haciendo. Y luego tiene otra particularidad, que es ese fenómeno que tiene con los ojos, que tú te muevas donde te muevas, parece que te está siguiendo con la mirada, ¿no? Entonces, hay un concepto artístico que es muy, muy, muy innovador en su época,
y que desde luego hizo que Leonardo se le conocieran, sus pocas pinturas fueran lo suficientemente geniales como para saber que quien las realizó no hiciera falta ni firma, se sabían que era él por las formas. Por la forma. Vamos a seguir avanzando, porque lo hemos dicho anteriormente, aparte de ser pintor, muchísimas cosas. Como inventor también tiene varios inventos importantes. ¿Cuáles podríamos destacar? Bueno, como inventor, fíjate que yo me voy a quedar con varias de ellas. Primero me voy a quedar con una bomba hidráulica, que eso sí tuvo éxito en su época, eso tuvo aplicaciones. Porque claro, cuando tenías que subir agua a un sitio, ahí no había un grifo que le diera y un compresor subía el agua. Claro. Ahí o bajabas con un cubo y tenías unas reservas de agua en tu casa, o algo tenías que hacer. Entonces él inventa una bomba hidráulica en espiral que subía el agua con una facilidad absoluta y se emplea. Se emplea tanto que hay modelos de esa bomba hidráulica de años que, bueno, podríamos considerar un poco posteriores ya a Leonardo, pero que realmente indicaron que se utilizaron y que fue muy útil. Y luego, bueno, hay un invento que no es conocido apenas, que es el reloj, un reloj de Cuco. Él, ¿sabes que se dice que Leonardo llega a crear incluso un autómata con el que podía hablar? Y no se ha sabido más de él. Hay muchos otros autores, entre ellos españoles, como Torres Quevedo y demás, que también afirmaron que se tenía ese tipo de autómata. El propio autogiro del que te hablaba antes, el ala delta. El ala delta, que hoy lo vemos de una belleza plástica en el cielo tan alta, fue también una obra que su modelo era absolutamente funcional, con los cálculos matemáticos perfectos. No era matemático, pero como te indicaba antes, claro, la matemática la dominaba. Y luego también tiene una especie de altravuz, es decir, era una máquina que disparaba proyectiles y que hizo que la guerra, el concepto de guerra también variara. De las lanzas, de las espadas, se pasara ya a armas de fuego. Incluso, bueno, hay otra anécdota con respecto a su vida. A él le encargan una estatua ecuestre y con la estatua ecuestre se tiró lo más grande. Es decir, ¿por qué? Porque no la llegaba a acabar, la hizo en barro para luego pasarla a bronce y era de una belleza extrema. El problema fue que los franceses en estas invasiones que hicieron por medio Europa, pues no tuvieron otra cosa que practicar al tiro con ella, como hicieron prácticas de tiro, por ejemplo, con la esfinge, con la gran esfinge en Egipto, en Giza. Entonces, aquello se perdió, pero los bocetos han quedado. Los bocetos nos han quedado, están ahí, y se puede ver que realmente era algo sin igual, teniendo en cuenta que aquello tenía que tener una envergadura enorme, era casi 10 metros de caballo. ¿Dónde vas con esto, no? Claro. Pero era para realzar la grandeza de los mecenas. Estaban los Medici, estaban los Borgia, estaban los Sforza, es decir, eran las grandes familias adineradas que eran las que pagaban el arte y al fin y al cabo las que sostuvieron aquel Renacimiento. Claro. Hemos descubierto la vida y obra, o parte de la obra de Leonardo da Vinci. Yo creo que quedaría... Bueno, toda la parte anatómica. Hacer disecciones estaba prohibido. Y sus modelos anatómicos eran perfectos, lo cual quería decir que algún que otro cadáver había abierto, sí, aunque él no lo reconociera porque era un delito. Claro. Pero los modelos anatómicos son absolutamente perfectos, había hasta fetos, con lo que ello implica. Un hombre con unos conocimientos que a día de hoy, bueno, lo has dicho antes, ¿no? Sería, podríamos decir, de las personas más inteligentes del mundo. Hoy no lo podríamos dejar en un laboratorio con los conocimientos técnicos en la actualidad porque yo estoy seguro que daría un giro a todo. Fíjate, si el propio Stephen Hawking, con todo lo que eran los agujeros negros y demás, que en muchos de estos libros que tenemos aquí encima vienen muchas teorías de él, ¿no? Pues si en todos estos libros de astronomía, de agujeros negros y demás, hay muchas de esas ideas de Stephen Hawking, imagínate este hombre con la potencia de los telescopios, hablando del universo, con la teoría de la relatividad, la capacidad de aeronáutica que tenemos en la actualidad, el conocimiento matemático,
los conocimientos en torno a técnicas pictóricas, yo estoy seguro que se le quedaba chico también este mundo, ¿eh? Se le quedó chico su época, se le hubiera quedado esta seguramente.